2, 3, 4, 5, 6, 7 propiedades de raíces, ¿ya? Las que ustedes habían visto conmigo a principio de año eran esta y también un poquito de esta, ¿ya? Pero las demás no las habían visto, ¿ya? Recuerden que todas las propiedades de raíces que ustedes tienen aquí se utilizan siempre y cuando estas sean raíces reales, ¿ya? Definidas en R. Esto no es para raíces de este estilo. Por ejemplo, cuando yo tengo la raíz cuadrada de menos 4, eso no es un real. Por lo tanto, si yo tengo raíz cuadrada de menos 4 por raíz cuadrada, no sé, de menos 9, yo no puedo aquí multiplicar y usar esta propiedad porque estas raíces no son reales, ¿ya? Entonces, es muy importante que cuando ustedes vayan a usar las raíces, siempre y cuando estén definidas dentro del conjunto de los reales, ¿ya? Entonces aquí tenemos multiplicación de raíces con el mismo índice, división de raíces con el mismo índice, recordando que el denominador no puede ser 0, ¿ya? Porque no está definido. Cuando tenemos potencia de una raíz, recuerden que el exponente puede estar afuera o adentro, ¿ya? Pero eso es importante, que este A sea un real positivo, ¿ya? Porque si tenemos una raíz de índice par y cantidad subradical negativa, eso no es un real y esa raíz no estaría definida dentro de los reales. Por eso, esas precauciones, ¿ya? Aquí tenemos, en este caso, amplificación. Y esta la vamos a repasar, porque esto de amplificación y simplificación del índice de una raíz está directamente relacionado con el producto de raíces de distintos índices. Así que vamos a repasar esas dos propiedades que son muy relevantes, ¿ya? Me voy a devolver un poquito porque esas dos propiedades ustedes no están muy acostumbrados a utilizarlas y la experiencia me dice que les cuesta un poquito usar esas propiedades. Y además que después las vamos a utilizar, por ejemplo, para ordenar raíces de distinto índice. Entonces, esta propiedad, chiquillos, recuerden que es una propiedad que me permite cambiar el índice de la raíz. Eso significa, acuérdense que el índice es ese numerito chiquitito que está ahí arriba, ¿ya? Entonces, yo puedo amplificar por cualquier número entero que sea positivo. Entonces, aquí yo amplifiqué por 2, pero ustedes la podrían haber amplificado por 5, por 7, por 20, por el número que ustedes quieran, siempre y cuando sea un entero positivo, el número por el cual multiplican el índice y el exponente. Entonces, ahí nos queda la raíz sexta de 4. El proceso inverso es la simplificación. Es decir, la raíz sexta de 4 yo la puedo expresar como la raíz sexta de 2 elevado a 2 y ahora en vez de multiplicar lo que hago es dividir el exponente, en este caso el exponente y el índice de la raíz por un divisor común. Entonces aquí estoy dividiendo por 2 y me devuelvo, en este caso, la raíz sexta de 4 es equivalente a la raíz cúbica de 2. Entonces ahí tenemos el proceso de amplificación y simplificación del índice de una raíz. Entonces es muy importante que cuando ustedes vean el resultado, tienen que tener cuidado porque a veces ustedes llegan a un resultado y el resultado está pero amplificado o al revés, está simplificado. Entonces ustedes tienen que tener cuidado porque se ve muy distinta la raíz cúbica de 2 a la raíz sexta de 4, pero es lo mismo, ¿ya? Por el número, mira, yo aquí multipliqué por 2 porque quise amplificar por 2, eso fue una elección mía. Pero por ejemplo, yo también podría amplificar esta raíz por 5. Por ejemplo, podría amplificar por 5 y me quedaría eso. Eso sería la raíz de índice 15 y 2 elevado a 5 es 32. Entonces, aquí yo estoy amplificando ¿por cuánto? Por 5. Entonces, es muy importante que lo que ustedes tienen que elegir es un entero positivo. Entonces, tú tienes que tener cuidado al mirar las alternativas porque puede estar amplificada por 2, por 3, por 5, por 7, por 20. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Ya? Ya, ahí yo di varios ejemplos que después voy a subir, pero estamos solo repasando. Y me interesa mucho esto, porque ahora lo vamos a usar para multiplicar raíces de distinto índice. Miren, vamos a ir ahora a otra propiedad. Esta propiedad tampoco ustedes están muy acostumbrados a utilizarla, porque es multiplicación de raíces de distinto índice. Miren, pongan atención aquí. Aquí yo tengo raíz cúbica de 2 por raíz cuadrada de 3. ¿Ya? Ustedes hasta el momento estaban acostumbrados, por ejemplo, a multiplicar solo raíces que tuvieran el mismo índice, una cosa así. Y ahí esto decía raíz cúbica de 2 por 3, porque tenían el mismo índice. Pero ¿qué pasa cuando tenemos distintos índices? No hay que llegar y multiplicar. Cuidado. Lo que vamos a hacer antes de multiplicar es amplificar. Pero para poder hacer esta multiplicación, tenemos que buscar el mínimo común múltiplo entre 3 y 2. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Entonces, vamos a amplificar las dos raíces
De manera que el exponente de ambas se transforma en un 6, o sea, perdón, más bien dicho, el índice de las raíces se transforma en un 6. Miren, aquí vamos a amplificar esta, fíjese, 3 por 2 me da 6, entonces amplifico esta por 2. Y también tengo que elevar dentro de la raíz a 2, estoy amplificando. Y esta de aquí la amplifico por 3, ¿ya? Entonces ahí tenemos las dos raíces, esta amplificada por 2, esta amplificada por 3, y ahí tenemos las dos raíces con el mismo índice. Y ahora vamos a poder multiplicar, ¿ok? Pónganme atención, después copien. Si quieren, de ahí le toman una fotito. Pónganme atención, ¿ya? Y 4 por 27 me va a dar 108. Ya, pongan atención a lo siguiente. Entonces aquí yo hice una amplificación a través de ¿qué? De sacar el mínimo común múltiplo entre los índices de las raíces, ¿ya? Ahora, una forma más rápida de hacer eso es pasar de aquí a acá de una manera un poquito más mecánica. Miren, el mismo ejercicio, para poder ahorrar un poquito de tiempo, si ustedes quieren, es multiplicar estas raíces de esta manera. Miren, ustedes pueden multiplicar los índices y luego lo que está aquí adentro de esta raíz lo elevan al índice contrario. Entonces va a quedar 2 elevado a 2 y este 3 va a quedar elevado a 3. Entonces, si ustedes se dan cuenta, les va a quedar la raíz sexta de 4 por 27. Y fíjense que es lo mismo que nos quedó arriba. ¿Ya? Aquí hicimos 1, 2, 3 pasos y aquí tuvimos que hacer 1, 2, 3, 4 pasos, uno más, ¿cierto? Entonces, si ustedes hacen esto directamente aquí, están haciendo la amplificación de manera más rápida, ¿ya? Pero es lo mismo. ¿Se dan cuenta? Allá en la casa, chiquillos, ¿se entiende? Profe. Sí, profe. Entonces, también pueden pasar directo de aquí a acá, ya sin tener que amplificar directamente, porque aquí están haciendo la amplificación un poquito más rápido. En el fondo están haciendo la amplificación, pero la están haciendo más rápido, ¿ya? Eso es. Entonces, otro ejemplo. Mire aquí. Primero, aquí hay factores. Tengo 6 y 4, son factores que están multiplicando las raíces. Vamos a multiplicar estos factores primero y después vamos a multiplicar las raíces, ¿ya? No se salten pasos si todavía no están muy expertos en las propiedades de las raíces, ¿ya? Obviamente que hay gente que tiene harta habilidad y se puede saltar los pasos. Eso es cuando yo ya manejo bien todas las propiedades, ¿ya? Aquí, acuérdese que vamos a amplificar, yo voy a amplificar aquí. Y voy a sacar el mínimo común entre 2 y 3, que de nuevo es 6. Entonces voy a amplificar para que las dos raíces me queden con índice 6. Esta la amplifico por 3 y esta la amplifico por 2. ¿Ya? Y ahí cuando ya tengo amplificadas las dos raíces, esta por 3 y esta por 2, esto me va a quedar la raíz esta de 8 y esta la raíz esta de 4 y ahí puedo multiplicar. ¿Ya? Ahora, insisto, este paso de la amplificación ustedes lo pueden hacer directo. Esta multiplicación, multiplicando 2 por 3, que es 6, este 2 lo elevan al índice contrario y este 2 al índice contrario, ¿ya? Y ahí les va a quedar exactamente lo mismo, porque fíjense que ahí le va a quedar la raíz sexta de 2 elevado a 5 y eso es la raíz sexta de 32, ¿ya? Es lo mismo, ¿ok? Entonces, acá, bueno, cuidado porque el resultado puede estar expresado así o como potencia, ¿ya? Ahora, fíjese aquí, tenemos 4 y 6 los índices. Sacamos el mínimo común entre 4 y 6, que es 12. Entonces vamos a amplificar esta por 3 y esta por 2. Ahí está. Entonces es un proceso sencillo, tienen que sacar el mínimo común múltiplo entre los índices, ¿ya? Y con eso ya estamos listos. Entonces, esta es una propiedad que vamos a usar harto, ¿ya? Así que atención con eso. Y ahí conservamos el índice, multiplicamos cantidades subradicales y tenemos listo nuestro ejercicio. ¿Ya? Acá, con letras, mínimo común múltiplo entre m y n es mn. Entonces vamos a amplificar esta por n y esta la vamos a amplificar por m. Listo. Aquí, como vamos a tener las dos raíces con el mismo índice, ponemos todas con todo dentro de la misma raíz con índice nm, ¿ya? Y ojo aquí porque vamos a multiplicar potencia de una potencia, y aquí n por n nos queda n al cuadrado. Y aquí m por m, m al cuadrado. Y luego ponemos todo dentro de la misma raíz. Ahí. ¿Todo bien, chiquillos? ¿Se entiende? Ya. Sí, profe. Entonces, repasemos nuevamente las propiedades, por favor, chiquitas.
Recuerden que cuando ustedes están trabajando con raíces, estas son todas las propiedades. Háganse un resumen con las de potencia, otro resumen con las propiedades de raíces, y más adelante vamos a ver logaritmos, así que es súper importante que ustedes tengan todas estas propiedades, ¿ya? Y otra cosa importante, cuando ustedes están trabajando con esta propiedad de factor de una raíz como factor subradical, este factor ingresa elevado al exponente, y así como ingresa, también puede salir sin el exponente. Estas propiedades siempre se pueden usar en los dos sentidos, ¿ya? Ahora, ojo, que aquí el b siempre tiene que ser un número positivo, ¿ya? Si el b fuera negativo, el signo negativo se queda afuera. Voy a repasar eso también. Estamos aquí. Entonces, este factor ingresa, si tenemos raíz cúbica, este factor ingresa elevado a 3, ¿cierto? 2 elevado a 3 es 8, 5 por 8 es 40. Pero si el factor es negativo, el signo negativo no puede ingresar a la raíz. ¿Por qué? Porque si yo ingreso el menos 3 y lo elevo al cuadrado, eso me va a quedar positivo. Y eso no puede cambiar de signo, porque este es un número irracional negativo. Entonces, el signo negativo se queda afuera. El 3 ingresa al cuadrado, y eso nos va a quedar 9 por 7, que es 63, pero nos va a quedar la raíz siempre negativa. Si ustedes metieran el menos 3 al cuadrado dentro de la raíz, esto cambiaría de signo y nos quedaría una raíz positiva, y no puede ser porque esto es un número negativo, ¿ya? Entonces, cuidado. Siempre el signo negativo, si b es negativo, el signo se queda afuera y el b entra sin el signo dentro de la raíz, ¿ya? Listo. Entonces, vamos a ver. Ahora, nosotros, utilizando estas propiedades, vamos a resolver algunos ejercicios que a ustedes les cuestan un poquitito. Recordar que nosotros en la primera parte del año ordenamos números reales. Miren, poner atención aquí. Aquí tenemos que ordenar números irracionales. Cuando ustedes tengan que ordenar números irracionales, los ordenan por cantidad subradical. ¿Ya? Es muy importante tener en cuenta eso. A menor cantidad subradical, más pequeño es el número, ¿ya? Recordar que si estos números fueran negativos, por ejemplo, menos raíz de 7, menos raíz de 2, menos raíz de 5, claramente el orden se invierte. Acuérdense que cuando estamos trabajando con signos negativos, la desigualdad cambia. Espérenme que estoy escribiendo mal aquí. Entonces, cuando nosotros trabajamos con signos negativos, el sentido de la desigualdad tiene que cambiar. Cuidado con eso, ¿ya? Ahora, cuando nosotros tenemos un factor fuera de la raíz y nos piden ordenar estas raíces, el factor siempre tiene que ir dentro de la raíz para poder comparar. O sea, el 2 dentro de la raíz, el 3 dentro de la raíz, y cuando ingresa con el índice de la raíz. Entonces aquí 2 al cuadrado es 4, 4 por 3 es 2. 3 ingresa la raíz al cuadrado, 9 por 2, 18. Y este ya no tiene factor afuera, por lo tanto ya podemos ordenar. Tenemos raíz de 12, raíz de 18, raíz de 10. Claramente ahí tenemos que a menor cantidad subradical, más pequeña la raíz. Raíz de 10 es más pequeña que raíz de 12 y raíz de 12 es más pequeña que raíz de 18. ¿Ya? Dígame. También hay un ejercicio que lo hicimos también así, y de hecho lo revisé yo en la clase. Claro, también se puede transformar un poquito a decimal, ¿sí? Pero claro, porque es un número, por ejemplo, la raíz de 3, por ejemplo, claro, tal como tú dices, es una raíz que está entre raíz de 1 y raíz de 4. Entonces este número claramente también está entre 1 y 2. Entonces este número es 1, algo, ¿ya? También se puede sacar así. Ya, ahora, acá. Si tenemos que ordenar estos números, por ejemplo, también es factible ordenarlos, pero llevarlos todos a raíz. Por ejemplo, este es un irracional, este también es un irracional, pero este es un racional. Entonces, también es bueno, por ejemplo, el 4, llevarlo a raíz, dejarlo como raíz de 16. Y este factor que está acá ingresa a la raíz y ahí nos va a quedar 4 por 5, que es 20. Entonces, ahora ya podemos ordenar, ¿ya? Entonces, como regla general, tratar de llevar todo a raíz. Y fíjese que aquí estamos trabajando solo con raíces cuadradas, ¿ya? De ahí vamos a ver qué pasa cuando tienen distinto índice. Acá tenemos 4 raíz de 7, 4 raíz de 2, 4 raíz de 5. Claramente,
cuando tienen el mismo factor afuera, no es necesario meter el factor porque hay un trabajo de más. Fíjense que todos estos factores de afuera son iguales, ordenamos por cantidad subradical. Meter el factor dentro de la raíz y hacer este cálculo puede ser, pero está de más, ¿ya? Cuando el factor exterior a la raíz es igual, solo comparen por cantidad subradical, siempre y cuando todas las raíces tengan el mismo índice, eso también es importante. Ahora, ¿cómo hacemos para ordenar raíces que tienen distinto índice? ¿Ya? Por ejemplo, la raíz cúbica de 5 con la raíz cuadrada de 3 con la raíz sexta de 26. Siempre tienen que tratar de igualar los índices, chiquillos, ¿ya? Entonces aquí los índices son 3, 2 y 6. Por lo tanto, vamos a sacar el mínimo común, que es 6, ¿ya? Entonces, vamos a amplificar todas las raíces para que tengan índice 6, ¿ya? Entonces, esta la vamos a amplificar por 2, esta la vamos a amplificar por 3 y la otra la dejamos tal cual, ¿ya? Entonces, amplificamos esta por 2, nos queda la raíz sexta de 25, amplificamos esta por 3 y esta nos va a quedar la raíz sexta de 27 y aquí tenemos la raíz sexta de 26. Entonces ahí ya estamos listos para ordenar, todas tienen el mismo índice, ordenamos por cantidad subradical. Ahí tenemos el orden decreciente, tienen que tener cuidado porque a veces me piden el orden decreciente o el orden creciente. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Todo bien? Entonces, cuando les pongan raíces de distintos índices, acuérdense de amplificar. Entonces, aquí estamos haciendo uso de la propiedad de amplificación, ¿ya? Utilizando el mínimo común múltiplo. Aquí me piden el orden decreciente de estas raíces. Fíjense que aquí hay un factor que está multiplicando a una raíz y además tengo raíz dentro de otra raíz. Entonces, tenemos dos propiedades, factor de una raíz y raíz dentro de otra raíz. Entonces, para poder comparar, primero vamos a dejar todo, primero el factor que está aquí ingresa dentro de la raíz, ¿ya? Exacto, y se eleva al cuadrado. Entonces, ese 4 ingresa, eleva al cuadrado, y finalmente nos va a quedar ahí 16 por 7, que es 112. Y aquí como yo tengo raíz cuadrada de raíz cuadrada, eso va a ser 4 por la raíz cuarta de 112, ¿ok? Lo mismo con todos los demás. Aquí el 5 ingresa al cuadrado, 5 al cuadrado es 25, por 5 son 125, y ahí raíz de raíz, raíz cuadrada de raíz cuadrada, raíz cuarta, ¿sí? Espérate, te voy a poner aquí, A, B, C, D, en la C, porque aquí tengo raíz cuadrada de raíz cuadrada. No, esto está, sí, lo que pasa es que estamos, ese 4, mira, el 4 está multiplicando ahí, no es el índice de la raíz, ¿ok? Eso es importante, sí, le voy a hacer un espacio más, para que se note bien, ¿ya? Entonces, este es un factor que está multiplicando la raíz, no es el índice, ¿ya? Porque el índice siempre está escrito más chiquitito, ¿ok? Entonces, luego vamos con la otra, que es la C, este 4 está multiplicando a la raíz, ¿ya? Cuidado. Y este 7 lo meto dentro de nuevo de la raíz, 7 al cuadrado, 49, 49 por 2 es 98, raíz de raíz, esta es raíz cuadrada de raíz cuadrada, y ahí tenemos 4 por la raíz cuarta de 98. Entonces, como tenemos el mismo factor acá afuera, ese factor no lo consideramos, ¿ya? Solamente vamos a ordenar por cantidad subradical. Y ojo, como nos piden el orden decreciente, vamos de mayor a menor. La que tiene mayor cantidad subradical es la mayor, que en este caso va a ser la raíz cuarta de 125, después la raíz cuarta de 112, porque meter ese 4, elevarlo a la cuarta, después multiplicarlo por 125, es un trabajo que está absolutamente de más. ¿Se entendió, chiquillo, vaya en la casa? Sí, profe. Ok. Seguimos. Ya, ¿cómo podemos calcular raíces cuando no tenemos calculadora? ¿Qué va a ser lo que va a pasar cuando ustedes estén en la prueba? Miren, ustedes siempre tienen que tratar de calcular una raíz si es que se puede, porque hay raíces que son racionales y esas se van a poder calcular. Las que son irracionales las vamos a dejar expresadas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Es importante tener en cuenta que a principio de año nosotros vimos descomposición en factores primos, ¿ya? Aquí lo que vamos a hacer es descomponer el 676. Fíjense que si yo me acuerdo de las reglas de divisibilidad, este termina en 6, entonces como termina en 6 es un número par, entonces yo puedo expresar, si yo divido el 676 en 2, cabe 338 veces, entonces esto es 2 por 338.
Luego, este 338, nuevamente un número par, lo puedo descomponer como 2 por 169, porque al dividirlo por 2, cabe 169 veces ahí el 2 en el 338. Exacto, eso es. Y el 169 es el cuadrado de 13. 13 por 13 es 169, ¿ya? Entonces es importante que se acuerden de los cuadrados perfectos, ¿ya? 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 2, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 5 al cuadrado es 25, 6 al cuadrado es 36, 7 al cuadrado es 49, 8 al cuadrado es 64, 9 al cuadrado es 81. Entonces hay que saberse los cuadrados, por lo menos hasta el cuadrado del 13 chiquillo, ¿ya? Entonces, ahí estamos. Entonces, ¿qué pasa? Este numerito, que es el 676, yo lo puedo expresar como 2 por 2 por 13 por 13. 2 por 10. En el fondo, yo hice la descomposición en factores primos, y eso lo vimos a principio de año. Entonces, ese es el 676. Y si yo le saco la raíz cuadrada, claramente puedo calcular la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, lo puedo empezar así, con la raíz cuadrada de 13 al cuadrado, y ahí me deshago de la raíz con el cuadrado y me va a quedar 2 por 13, que es 26. Entonces, esa raíz yo la puedo calcular, ¿ya? Entonces, eso es un número claramente de tipo racional, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar? No todas las raíces son racionales. Por ejemplo, el 220 lo vamos a descomponer como 22 por 10, ¿ya? El 10 lo podemos descomponer como 2 por 5, el 22 como 2 por 11, entonces el 220 en el fondo es 2 por 11 por 5, y claramente si sacamos la raíz cuadrada de eso, nos va a quedar que podemos sacar la raíz cuadrada de esto, que es 4, porque 2 elevado a 2 es 4, pero no podemos sacar ni la raíz de 5 ni la raíz de 11, ¿cierto? Entonces nos vamos a quedar con una raíz que no vamos a poder calcular, por lo tanto esto va a quedar como raíz de 220 o como 2 raíz de 55, pero no podemos hacer nada más porque la raíz de 55 es claramente un número irracional. ¿Se entendió? Claro, raíz de cuadrada de 2 elevado a 2, o la raíz cuadrada de 4, ¿cuánto es? 2. La raíz cuadrada de 13 al cuadrado, esa es la raíz de 169. Entonces tú lo puedes ver así. Lo puedes ver así, mira, así. De hecho lo puse ahí. Entonces tú te deshaces de la raíz con el cuadrado. ¿Sí? Ok. Seguimos. Ya. Atención, porque aquí con la operatoria, aquí cuando hay operatoria con raíces, aquí como que les cuesta. Mire, si yo tengo suma de raíces y ya no las puedo descomponer más, por ejemplo, el raíz de 2 más el raíz de 3, estos 2 y 3 son primos, ¿ya? Entonces ahí quedaron, no tengo ni una posibilidad de decir raíz de 5, por ejemplo, ya, o sea, cuidadito con decir raíz de 2 más raíz de 3, raíz de 5, porque no hay ninguna propiedad, si ustedes revisan las propiedades, no hay ninguna propiedad para sumar o restar raíces, cuidado, ¿ya? Ahora, el raíz de 10, usted aquí lo puede descomponer como raíz de 5 por raíz de 12, entonces usted aquí tiene una resta donde usted podría factorizar por raíz de 5, ¿se entiende? Eso podría ser. Ahora, ¿tiene alguna posibilidad de restar 1 menos raíz de 2? No, ahí quedó, porque no hay ninguna propiedad que me permita hacer eso. ¿Se entiende? ¿Ya? Ahora, si yo tengo raíz de 2 más raíz de 8, ni sueñen con decir que es raíz de 10, ¿ya? Porque no es lo mismo, ¿ya? Pero el raíz de 8 yo lo puedo descomponer. El 8 es un número compuesto, porque se puede descomponer como 4 por 2. Y queda 2 raíz de 2. Entonces, ¿qué pasa? Usted aquí tiene un raíz de 2. Fíjese que el coeficiente que acompaña a esta raíz es el 1. Entonces, estos son términos semejantes. Un raíz de 2 más 2 raíz de 2, ¿cuánto es? 3 raíz de 2. ¿Ok? Entonces, yo sí puedo sumar raíces que sean términos semejantes, o sea, que tengan el mismo índice y la misma cantidad subradical. ¿Entiende? ¿Ok? Vamos con otro ejemplo. Mira aquí. Raíz de 27 más raíz de 3. No vayan a decir raíz de 30, pues chiquillos. No. ¿Qué es esto? El 27 es 9 por 3. Esto es 3 raíz de 3, ¿cierto? Más 1 raíz de 3, eso es 4 raíz de 3. ¿Ok? Ahora, si quiere este 4 lo puede meter dentro de la raíz al cuadrado, y ahí 4 al cuadrado es 16, 16 por 3, 48. Perfecto. Pero eso depende de cómo esté la alternativa. ¿Ok? Siempre adaptando el resultado a cómo está la alternativa. Ya.
Si a mí me ponen una raíz que se puede calcular, hágalo. No todas, porque acuérdense que hay raíces que son irracionales, pero yo digo, ¿qué número elevado a 5 me da 32? 2. Entonces eso es un racional. ¿Qué número elevado a 3 me da menos 64? Menos 4. ¿Ok? Ok. ¿Qué número elevado a 3 me da 125? 5. Tienen que saberse las potencias. Okay. Ya, vamos a repasar eso. Me están preguntando que sea negativo. Ok, vamos a repasar algo importante que vimos en la clase anterior, porque eso siempre los confunde. Ya. Ok, cuando nosotros trabajamos con raíces, el único caso de raíz que no es real es cuando tienen índice par. ¿Ya? Índice par, cantidad subradical negativa no es real. Índice par, cantidad subradical negativa no es real. ¿Ya? Pero si el índice es impar, va a ser siempre un real. Bueno, si el índice es par y cantidad subradical positiva, es real. Cuando el índice es impar, no hay ningún problema con que la cantidad subradical sea negativa. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso porque ahí les entra la confusión. ¿Qué pasa? Este número no lo puedo calcular. Es un real de tipo irracional. Este tú lo puedes calcular porque esto es menos 2. Es un... Entonces, cuando el índice es impar, es siempre un real. ¿Estamos? Entonces, ahí tú puedes ocupar todas las propiedades de raíces porque siempre son reales. ¿Ya? Cuando tú no puedes usar las propiedades de raíces, cuando tienes índice par y cantidad subradical negativa. ¿Ok? Volvemos a donde estábamos. ¿Dónde estamos? Aquí. Ya, volvemos. Entonces, cuando tengo operatoria con raíces y dentro de la raíz tengo decimales a fracción, sobre todo si tengo operación con decimales infinitos, periódicos o semiperiódicos, los pasan a fracción. Los que no se acuerden cómo se pasan los números decimales a fracción, por favor, pinchen en el drive el material de racionales. Ahí están todos los casos de cómo se transforman los decimales a fracción, decimales infinitos periódicos, semiperiódicos y los decimales finitos. De ahí multiplicamos, simplificamos y buscamos qué número al cuadrado me da 1 partido en 81, que sería un noveno. ¿Sí? A fracción cuando sean decimales infinitos sobre todo, ¿ya? Aquí es un decimal finito, pero ojo, este número tiene 1, 2, 3, 4, 5 decimales después de la coma. Entonces, si lo pasamos a notación abreviada, también, primera parte de la materia, principio de año, para que revisen ahí, está dentro de las 3 o 4 primeras materiales, ¿ya? Entonces, ahí tenemos 243 por 10 elevado a la menos 5. Entonces, ¿qué pasa? El 243 es 3 elevado a 5. Entonces, ¿qué pasa? Usted puede sacar la raíz de esto, la raíz quinta de 3 elevado a 5, la raíz quinta de 10 elevado a la menos 1 elevado a 5. Entonces, cuando yo tengo aquí el mismo índice y el mismo exponente, me puedo deshacer de la raíz. ¿Se entiende? Y me va a quedar 3 por 10 elevado a la menos 1. Lo vamos a dejar escrito ahí más bonito. Ahí elimino el índice con el exponente y ahí tenemos 3 por 10 elevado a la menos 1 y eso recuerden que es 3 décimos o 0,3. ¿Entienden? ¿Ya? Entonces, ojo, porque aquí estamos haciendo uso de materias anteriores. Fíjense, tenemos transformación de decimales a fracción, tenemos transformación de un decimal a notación abreviada. Entonces, aquí es cuando las cosas ya se van mezclando. Entonces, si ustedes empiezan a olvidar materias anteriores, empiezan a arrastrarlo al tema de raíces. ¿Ya? Seguimos. Ya, pónganme atención aquí. Fíjense, operatoria con raíces. Voy a volver a mostrarles las propiedades de las raíces para que ustedes se den cuenta que en las propiedades de raíces no hay ninguna propiedad que haga referencia a la suma o a la resta de raíces. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Por lo tanto, aquí cuidado con tratar de sumar cantidades subradicales directamente, ya, solo si fueran términos semejantes, o sea, raíces exactamente iguales se pueden sumar en cuanto a índice y en cuanto a cantidad subradical, ¿ya? Entonces, es importante que vamos a trabajar con esto. Miren, aquí no pueden, claro, aquí hay que descomponer, no pueden restar raíz de 72 con raíz de 27, o sea, no pueden restar 72 menos 27 y dejarlo dentro de la raíz, no. Van a descomponer y van a utilizar los cuadrados perfectos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con raíces cuadradas, ¿ok? Entonces,
El 72, no hay ningún número que al cuadrado me dé 72, por lo tanto este número es un número de tipo irracional. Pero el 72 lo podemos expresar como 36 por 2. Eso es 72. El 27 lo podemos expresar, entonces si dibujo un cuadrado perfecto, por lo menos uno de estos factores tiene que ser un cuadrado perfecto. Entonces, 9 por 3, perfecto. El 50 por 2, muy bien. Y el 48, 16 por 3, muy bien. Entonces, ahora vamos a bajar los signos aquí. La raíz de 36 es 6. Entonces calculamos la raíz, ojo con la propiedad, que usted está calculando la raíz de 36 y la raíz de 2. La raíz de 36 es 6. La raíz de 2 no la va a poder calcular. La raíz de 9 es 3. La raíz de 3 no la va a poder calcular, claro, porque este es un número de tipo irracional. La raíz de 25 es 5, entonces me va a quedar 5 raíz de 2. La raíz de 16 es 4. Y ahora trabajamos con términos semejantes. Miren, esas raíces que están aquí tienen el mismo índice y la misma cantidad subradical, ¿ya? Por lo tanto, 6 raíz de 2 menos 5 raíz de 2 nos queda 1 raíz de 2. Y 3 raíz de 3 más 4 raíz de 3 también nos va a quedar 1 raíz de 3. Ahora, el factor 1, que está acá afuera, no es necesario escribirlo. Entonces lo vamos a dejar como raíz de 2 más raíz de 3. Ahí en la casa, ¿se entendió? Sí, profe. ¿Y acá en la sala? Sí, con los cubos. Allá vamos, mira. ¿Viste? Me leíste el pensamiento. Me leíste el pensamiento. Vamos, que se pone. Tenemos raíces cúbicas ahora. Entonces, así como anteriormente teníamos raíces cuadradas y trabajamos con los cuadrados perfectos, ahora vamos a trabajar con los cubos perfectos, porque miren, aquí, por ejemplo, yo no puedo calcular la raíz cúbica de 16 porque no hay ningún número que elevado al cubo me dé exactamente 16. Pero, ojo, fíjense en algo importante aquí. Aquí tenemos un producto. Entonces, ¿qué pasa? Tengo 7 y esto lo puedo separar en dos raíces. Esta es la raíz cúbica de 16 y esta es la raíz cúbica de i elevado a 3. Entonces me puedo deshacer del índice con el exponente y esto me va a quedar 7i por la raíz cúbica de 16 porque no hay ningún número que al cubo me dé 16, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, vamos a sacar la raíz cúbica de i al cubo, vamos a sacar la raíz cúbica de i al cubo, ¿ya? Y de ahí nos vamos a preocupar de la otra. Entonces aquí nos va a quedar 7i raíz cúbica de 16. Aquí nos va a quedar, nos deshacemos del cubo con el exponente, 5i raíz cúbica de 54, y esta la dejamos tal cual. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que acordarnos de los cubos perfectos. 1 al cubo es 1, 2 al cubo es 8, 3 al cubo es 27, 4 al cubo es 64, 5 al cubo es 125, 6 al cubo es 116. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a descomponer de manera de que aparezca un cubo multiplicado por otro factor. El 16 es 8 por 2. El 8 es el cubo. ¿Por qué? Porque es 2 elevado a 3. ¿Ya? El 54 lo vamos a expresar como 27 por 2, porque el 27 es el cubo. ¿Ok? Y el 250 lo vamos a expresar como 125 por 2, porque este es el cubo de 5. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular aquí la raíz cúbica. Ojo, que aquí lo voy a hacer más rápido, pero esto es la raíz cúbica de 8 por la raíz cúbica de 2. Obviamente la raíz cúbica de 8 es 2. Entonces me va a quedar eso, ¿cierto? Entonces lo voy a expresar al tiro así. Espérame. ¿Ya? La raíz cúbica de 27 es 3. Ahí está el 3. Y me quedo con la raíz cúbica de 2. La raíz cúbica de 125 es 5. Entonces saco la raíz cúbica de 125, pongo 5 y me quedo con la raíz cúbica de 2. Entonces, fíjese, vamos a multiplicar primero esto. Tengo 7i por 2, eso es 14i. 3 por 5i, 15i. 2i por 5 tenemos ahí 10i. Y si ustedes se dan cuenta, todas estas raíces que ustedes ven aquí son raíces términos semejantes. Entonces yo voy a sumar 14i más 15i menos 10i y conservamos la raíz y nos va a quedar ahí 19i por raíz cúbica de 2. ¿Se entiende? Y menos.
Espérame. Este 7, ¿sí? Sí, pues porque está, este i sale de la raíz porque fíjate, tú tienes 7 raíz cúbica de 16 por i al cubo, ¿cierto? Entonces tú descompones así, ¿cierto? Y ahí te queda eso, ¿sí? Y ahí te queda 7i por la raíz cúbica de 16, ¿cierto? Lo que pasa es que si hago todos esos pasos, me faltaría página para ponerla. Entonces hay algunos pasos que me voy saltando ya, pero está bien que me pregunten. ¿Allá en la casa todo bien? ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. Seguimos. Ya, pongan que este es un trucazo, ¿eh? Esto es una parte que les puede costar un poquitito. A ver. Aquí tienen, dentro de una raíz cuadrada, tienen una suma de números. Este es un racional y este es un irracional. Entonces, ¿qué pasa? Aquí no hay ninguna propiedad que a ustedes les permita sumar ni nada dentro de la raíz. Entonces hay que tener cuidado. A lo más podrían algunos factorizar aquí, decir, profe, ¿puedo factorizar por 2 y que me quede 4 más raíz de 7? Sí, estaría correcto, pero no va a poder sacar ni la raíz de 2, ni, porque esto lo podrían descomponer así. Estamos de acuerdo con eso, pero ahí no pueden hacer nada más. Y resulta que esto tiene un procedimiento, se puede calcular, pero un poquito más complicado, así que quiero que pongan harta atención. Resulta que esto que está aquí viene de lo siguiente. Si yo tengo eso, me puedo deshacer de la raíz con el cuadrado, y eso me daría eso, porque eso tiene que dar positivo. Acuérdense que una raíz de índice par no puede dar resultado negativo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una raíz y dentro de eso tengo un cuadrado del binomio, lo que yo tengo que buscar para poder obtener eso es el desarrollo de un cuadrado del binomio, el cuadrado del primer término, el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿Se entiende? Ya, ok. Entonces, esto que está aquí, chiquillos, ustedes deben sospechar que si está calculado este valor, o sea, ustedes encuentran un resultado, es porque esto que está aquí lo dejaron expresado en términos de un cuadrado de binomio. Y un cuadrado del binomio siempre tiene el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Ya puede ser que aquí sea menos y aquí también, ya, pero aquí como hay más, vamos a usar esta forma. Pónganme atención porque esto merece la guía y les cuesta un montón. Miren, fíjense en lo siguiente, aquí tenemos el doble de raíz de 7. Ese doble de raíz de 7, miren cómo lo voy a expresar. El doble de raíz de 7 por 1. Y ahí tengo el 8, lo voy a expresar como 7 más 1. Fíjense, aquí tengo 7 más 1 y aquí tengo raíz de 7 por 1. Voy en busca de un cuadrado de binomio. Pónganme atención. Resulta que este es el doble del primero por el segundo. Miren cómo lo voy a expresar para que ustedes lo vayan viendo. Este es el doble del primer término por el segundo, ¿ok? O sea que el A es raíz de 7 y que el B es raíz de 1. Y ese A, fíjese, aquí como tiene que ir al, y este B al cuadrado. Entonces lo que a mí me falta es el A al cuadrado y B al cuadrado. Fíjese, aquí está A al cuadrado y aquí está B al cuadrado. ¿Lo ven? Entonces lo que hay aquí, si yo lo ordeno, lo voy a ordenar nomás, para que se vea como bonito cuadrado del binomio. Este paso se lo pueden saltar, no es necesario que lo escriban. ¿Lo ven ahí? Ok, maravilloso. Entonces, eso que está ahí es claramente ese cuadrado del binomio. Entonces, me puedo deshacer de la raíz con el cuadrado. Ni siquiera necesito ponerle valor absoluto, porque esta suma claramente es un número de qué tipo? Positivo. Así que si el número es positivo, acuérdense que no es necesario poner el valor absoluto. Y bueno, la raíz cuadrada de 1 es 1, y ahí estaría el resultado. Que ustedes jamás imaginaron que podría ser algo así, ¿se entiende? Entonces, cuidado porque ese tipo de ejercicios puede aparecer. Entonces, cuando usted vea o una suma o una resta entre un racional y un irracional, cuidado, ese puede ser el desarrollo de un cuadrado del binomio. ¿Estamos? Vamos con otro de este mismo ejemplo. Poner atención, miren. Esto puede aparecer y esto es parte de las preguntas de números, así que cuidado, y encierra dos cosas. El álgebra, porque estamos usando cuadrados,
Y estos son números de tipo irracional, así que aquí estamos mezclando álgebra y números en una misma pregunta. Cuidado porque esta es una pregunta posible, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Recuerden que el cuadrado del binomio siempre es cuadrado del primer término, doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, ¿ya? Y como aquí hay más, lo más probable es que ese sea un más, ¿ya? Entonces, miren, este es el doble del primero por el segundo. Entonces yo digo, a ver, ¿cómo lo escribo? Esto puede ser el doble de 5 por raíz de 7. ¿Estamos de acuerdo? Porque 2 por 5 es 10 raíces. Entonces ahí aparece el doble. Entonces yo digo, entonces este es el doble de A por B. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Este es mi A, este es mi B. ¿Y qué tengo que hacer con ese A y con ese B? Elevarlos al cuadrado. Esa es la técnica, ¿ya? Entonces, recuerdo, este es el doble de A por B y vamos a elevar este A, que es 5 al cuadrado, y este raíz de 7 al cuadrado. Y fíjense lo que ocurre. Cuando yo hago eso, 5 al cuadrado es 25. Y raíz de 7 al cuadrado es 7. ¿Y 25 más 7 cuánto es? Es lo mismo. ¿Se entiende? Entonces ahí yo ya tengo, lo ordeno. Este paso me lo puedo saltar. Lo único que yo les estoy mostrando es que aquí tenemos el cuadrado del primer término, el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿Ok? ¿Y qué tenemos ahí? El cuadrado del binomio. Y de nuevo, como esa es una expresión positiva, me puedo deshacer de la raíz con el cuadrado. Y ahí está. Ojo que ese está basado en uno de los ejercicios que aparece en la guía, así que cuando tengan duda de algún ejercicio así, busquen el PPT. ¿Ya? Después lo voy a subir. En la casa, ¿todo bien? ¿Se entendió? Sí, profe, súper clarito. Ok, excelente. Vamos. Vamos a otro tema. Vamos con racionalización. Cuando ustedes estaban en el colegio les enseñaron que si hay una raíz en el denominador es factible de eliminarla, ¿ya? Pero en el fondo uno no la elimina, sino que la expresa solo de otra manera. Cuando aparece una raíz cuadrada, que es el caso más frecuente, es muy fácil deshacernos de esta raíz cuadrada del denominador porque basta con que ustedes multipliquen por la misma raíz que aparece en el denominador. Fíjense que esto es raíz cuadrada de 5 y yo amplifico por raíz de 5 por raíz de 5. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí, fíjense, ¿cuánto es raíz de 5 partido por raíz de 5 es? 1. Entonces, estoy multiplicando por 1, por eso la raíz está quedando igual, ¿entienden? Entonces, estoy amplificando por 1, pero es un 1 muy especial. ¿Por qué? Porque al multiplicar por raíz de 5, esto va a hacer que me quede raíz de 5 por raíz de 5, que es raíz de 5 al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Me puedo deshacer de la raíz con el cuadrado, y eso me permite deshacerme de la raíz. Pero la raíz, en vez de estar en el denominador, ¿ahora dónde quedó? En el numerador. Y ese número que ustedes ven ahí, bueno, lo vamos a simplificar porque podemos simplificar el 5 con el 20. Entonces, al simplificar aquí, claramente eso cabe 4 veces. Y ese número que ustedes ven ahí, que se ve tan distinto a ese, es exactamente el mismo. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes lleguen a un resultado con raíces, si les queda una raíz cuadrada en el denominador, bueno, usted mira sus alternativas, no está el resultado así, entonces lo tengo que racionalizar, ¿ya? No es que siempre esté racionalizado, pero es muy usual, ¿ya? Entonces vamos a amplificar aquí por raíz de 2, que es la misma raíz que aparece en el denominador. Entonces raíz cuadrada al cuadrado, podemos eliminar la raíz con el cuadrado, y ahí tenemos raíz de 2 partido en 2, que es lo mismo que 1 partido en raíz de 2, ¿ya? Aquí importante tratar de simplificar. Por ejemplo, el 54 es un número divisible por 3. Recuerden que 5 más 4 es 9, y si suman 9 es un múltiplo del 3, por lo tanto puedo dividir. Entonces el 3 del 54, si yo lo divido, me queda 18. Y ahora voy a racionalizar, ¿ya? Entonces racionalizo por raíz de 3 y me queda 18 raíz de 3 partido en 3 al cuadrado. Y ahí puedo volver a simplificar, porque aquí como eliminé la raíz con el cuadrado, el 18 lo divido en 3, me queda 6 raíz de 3, ¿sí? Eso es. Acá, ¿qué tenemos acá? De nuevo, raíz cuadrada, amplifico por raíz de 2. Aquí multiplico por raíz de 2 ambos términos, S y S, porque es un binomio, nos va a quedar 2 en el denominador, y ahí usted puede factorizar y luego simplificar. ¿Todo bien? Eso es el caso número
1, que es el más frecuente y el que ustedes están más familiarizados. Caso 1, cuando tenemos raíz cuadrada en el denominador. ¿Ya? Vamos con otro caso un pelito más complicado. Caso 2, mire. En este caso, las raíces que están en el denominador ya no son raíces cuadradas. En este caso ya no vamos a poder operar igual que como estábamos haciéndolo antes. Miren, si a ustedes se les ocurre hacer lo mismo, por ejemplo, multiplican por la misma raíz que está en el denominador, vamos a entrar en un problemita. Miren, si yo multiplico aquí por la raíz de orden 7, índice 7, ¿qué va a pasar? Aquí en el denominador me va a quedar la raíz de índice 7. ¿Y qué va a pasar con las cantidades subradicales? Se multiplican, ¿cierto? Entonces me va a quedar 5 elevado a 5 elevado a 3 por 5 elevado a 3, 5 elevado a 6. ¿Y me voy a poder deshacer de la raíz? No. Entonces aquí usted no puede multiplicar por la misma raíz que está en el denominador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Aquí no. ¿Por qué? Porque la raíz no es cuadrada. ¿Qué pasa aquí? Vamos a multiplicar por una raíz de tal manera, siempre tiene que ser el mismo índice, ¿ah? Eso es índice 7. Índice 7, pónganme atención. Pero la idea es que cuando ustedes multipliquen aquí, nos quede la raíz de índice 7 de 5 elevado a ¿cuánto? A 7. Díganme, ¿qué exponente tengo que poner aquí para que al multiplicar con el 5 elevado a 3 me quede 5 elevado a 7? Un 4. Exactamente. Entonces aquí tengo que pensar un pelín más, ¿ya? Entonces este exponente no tiene que ser exactamente el mismo en este caso, porque yo necesito que el índice y el exponente me queden igual para que eso me quede sin raíz en el denominador. ¿Se entiende? Entonces, poner atención aquí. Para hacer ese proceso un poquito más rápido, van a restar 7 con 3. ¿Cuánto es 7 menos 3? 4. Entonces van a hacer esa resta y ahí el exponente es 4. Entonces yo digo 7 menos 3, el exponente es 4. Y ahora multiplico las raíces y al multiplicar las raíces conservo el índice, multiplico las cantidades subradicales y ahí me puedo deshacer del índice con el exponente y estaríamos listos con nuestra racionalización. ¿Vamos con otro? Ya, vamos practicando. Díganme ustedes por cuánto tendrían que multiplicar aquí, cuál sería el factor para amplificar, para que deshacerme de la raíz. Claramente es raíz quinta, eso no cambia, siempre es el mismo índice, pero aquí sería 3 elevado a 3, muy bien. Eso es, acuérdense que tienen que restar 5 menos 2, ¿estamos de acuerdo? Ya. Ok. Perfecto. Entonces, ahí multiplico las raíces. Y vamos ahí en la casa. Bueno, supongo que seguimos. Entonces, multiplicamos por, ojo aquí, la raíz de índice 15, porque tiene raíz de índice 15. Va. Raíz de índice 15, siempre se mantiene el índice, eso es muy importante. Ya, entonces vamos a agrandar esto un poquitito para que se vea mejor. Escribir chiquitito con este lápiz. Ya, entonces aquí sería a elevado a ¿cuánto? 11, muy bien. Ya, pero espérate, claro. A elevado a 11, ¿ya? Y ahí vamos a multiplicar eso por eso y ya estamos listos. Entonces, multiplicamos, conservamos el índice, multiplicamos las cantidades subradicales, nos podemos deshacer del índice con el exponente y luego ahí ya estamos listos con nuestro... Y podemos simplificar ahí, acuérdense que A está multiplicando, entonces ahí podemos simplificar, ¿ok? Aquí. Ya, porque tú estás multiplicando raíz de índice 15 de a elevado a 4 por la raíz de índice 15 de a elevado a 11. Entonces tú pones todo dentro de la raíz y ese paso yo me lo salto porque si no me sería muy largo, ¿cierto? Y eso es a elevado a 15. Y ahí te queda a, que es eso que está ahí. Ok. Muy bien. Ahora acá, con letras que a ustedes tanto les gusta el ejercicio con letras. Vamos.
aquí, la raíz enésima, así se dice, ¿de cuánto? En este caso es n menos n, sí, está bien. N menos n, porque ese es mayor que ese, si no quedaría negativo, ¿ya? Entonces vamos a amplificar por esa expresión, ¿ya? Entonces, perfecto. Multiplicamos y aquí, ojo, se conserva el índice y después, ¿qué pasa con las cantidades subradicales? Se multiplican. Entonces se conserva la base y ¿qué pasa con los exponentes? Se suman, ¿ya? Entonces, ojo aquí con lo que va a pasar, porque aquí les cuesta un poquito. Conservamos el índice, ¿ok? Entonces, conservamos la base y sumamos los exponentes. Entonces, aquí se elimina, nos va a quedar x elevado a n. Entonces, como nos queda x elevado a n, fuera. ¿Sí? Ahí estamos. Así que yo me salto un poco de paso porque si no me queda muy largo, ¿ya? Entonces, ahí nos deshacemos del índice con el exponente y ahí podemos simplificar. ¿Todo bien? Último, ponga atención, más complicadito, pero se puede. Vamos. Fíjense, raíz cúbica. Entonces, vamos a poner raíz cúbica, pero el tema es que todos los términos adentro nos tienen que quedar elevados al cubo. Entonces, como aquí yo tengo m elevado a 1, aquí tengo que poner m elevado a... Ya, acuérdate que la idea es que a 2. ¿Por qué? Porque cuando tú multiplicas m elevado a 1 por m elevado a 2, te va a quedar m elevado a 3. Y ahí te vas a poder deshacer con el exponente. Ya, y este también. Tienes n elevado a 2, para que te quede n elevado a 3, tú pones n elevado a 1. ¿Ya? Entonces, eso es el factor por el cual tú vas a multiplicar. ¿Sí? Siempre tienes que pensar en el objetivo, que es que quede una raíz cúbica elevado todo lo que está dentro del cubo. Y ahí multiplicas las raíces, conservas la base, sumas los exponentes, y esto es lo mismo que decir mn al cubo. Entonces ahí te deshaces del exponente con el índice, y ahí está racionalizada la expresión. ¿Sí? Eso es. ¿Ya? Eso tienen que practicarlo porque generalmente la racionalización de raíz cuadrada, súper bien, pero las raíces cuando ya tienen índice mayor a 2 les cuesta un poquitito más. Ya, caso 3. Racionalización, caso 3. A ver, en este caso es cuando hay un binomio o más de un término en el denominador. Fíjense que en todos los casos anteriores, si nos devolvemos, fíjense que había un solo término en el denominador, ¿cierto? Y en este caso tenemos una raíz cuadrada, ¿ya? Aquí no las van a poner con raíces cúbicas ni con raíces de índice mayor porque si no se complica, ¿ya? Entonces esto no sería ya parte del temario porque tendrían que manejar otro tipo de expresiones algebraicas que no entran en el temario. Entonces fíjense, cuando tenemos un binomio en el denominador, fíjense que este es un racional y este es un irracional, ¿ya? Pueden ser ambos con raíces o por lo menos uno de ellos con raíces, en este caso hay uno con raíces. Para deshacernos de esa raíz vamos a generar una suma por su diferencia, es decir, vamos a multiplicar por 1 más raíz de 5. ¿Por qué? Cambiamos el signo. Porque al multiplicar por 1 más raíz de 5, numerador y denominador, estamos amplificando, de manera que en el denominador nos va a quedar una suma por su diferencia. Y cuando yo tengo una suma por su diferencia, eso es equivalente a una diferencia de cuadrados. Entonces, ahí nos va a quedar 1 al cuadrado menos raíz de 5 al cuadrado. Y eso hace que automáticamente yo me deshaga de la raíz. ¿Ok? Exacto, entonces ahí me queda menos 4 en el denominador y aquí puedo simplificar. Y ojo que ese signo negativo puede ir en el denominador o también puede ir en el numerador. ¿Se entiende? Otro ejemplo. Bueno, pues me pueden ingresar ese signo negativo, puede quedar menos 1, menos raíz de 5 partido en 2. Y también pueden separar en 2 fracciones de este estilo. ¿Ok? ¿Ya? Todas esas cosas pueden variar de acuerdo a cómo esté el alternativo. Otro ejemplo, mire, más algebraico, pero la misma idea. Ya, nos dicen que A es mayor que 4. ¿Por qué? Porque si A fuera un número más pequeño, aquí podría pasar primero que esta expresión sea un número, por ejemplo, fuera la raíz cuadrada de 4, y la raíz cuadrada de 4 sería 2, y 2 menos 2 sería 0 y se determina. Entonces, por eso nos dicen que A es mayor que 4. ¿Ya? Entonces, nos dicen que A es mayor que 4. ¿Por qué? Porque si A fuera un número más pequeño, aquí podría pasar primero que esta expresión sea un número más pequeño, por ejemplo, fuera la raíz cuadrada de 4, y la raíz cuadrada de 4 sería 2, y 2 menos 2 sería 0 y se determina. Entonces, por eso nos dicen que A es mayor que 4. ¿Ya?
¿Qué hacemos aquí? Vamos a racionalizar. Fíjense que aquí hay un binomio, donde hay un término que está en una raíz. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a multiplicar raíz de, en este caso, por raíz de A más 2. Con la idea de siempre cambiando el signo. Si aquí fuera más, aquí sería menos, ¿ya? Entonces ahí nos va a quedar una suma por su diferencia. Fíjense, suma por su diferencia, que finalmente es una diferencia de cuadrados. Y aquí me puedo deshacer de la raíz con el cuadrado, porque yo estoy segura que A es un número positivo, ¿ya? Eso es importante. Y ahí puedo simplificar los A menos 4, y ahí acabo de racionalizar la expresión. ¿Se entiende? Eso es. Listo, ahí están los 3 casos de racionalización, no hay más que eso, ¿ya? Ahora, por si acaso, vamos a ver un poquito de función raíz, ¿ya? Ustedes ya la habían visto conmigo cuando hicimos las translaciones de las raíces. Esta es una función que es una curva de crecimiento lento, a diferencia del exponencial, que es de crecimiento muy rápido. Y esta es la función raíz cuadrada, porque también está la función raíz cúbica, raíz quinta, ¿ya? Pero esta es la función raíz cuadrada. Y, importante, fíjense, esto es, ¿qué significa eso? Esto que era dominio y codominio. ¿Se acuerdan que dijimos que las funciones iban a estar definidas? Claro, porque fíjense que el dominio son los valores que toma la variable x, y la variable x aquí no le puedo dar valores negativos porque si no, no sería un número real. Por esa razón el dominio son los reales positivos con el cero. ¿Se entiende? Y el resultado de una raíz cuadrada, que son el recorrido, siempre van a ser números positivos también, o cero. De hecho, fíjense que esta función parte en el 0,0, claro, porque la raíz cuadrada de 0 es 0, la raíz cuadrada de 1 es 1, la raíz cuadrada de 4, ¿cuánto es? 2, y así la raíz cuadrada de 9 es 3, ¿cierto? Entonces ahí tenemos algunas imágenes de la función raíz. Entonces claramente esta es una función de crecimiento lento, es una función de tipo creciente. Bueno, biyectivo para ustedes este año no entra porque parece que eso ya se eliminó del temario, lo que es inyectivo y epiyectivo. Ahora, aquí tenemos una gráfica de la función raíz, y fíjense que si usted le pone un signo negativo delante, la gráfica hace una simetría. Ojo, esto es una simetría axial, ¿eh? Simetría axial respecto del eje X. Entonces, si yo le pongo un signo negativo delante, lo que estoy cambiando es el recorrido. El conjunto de resultados que antes eran puras imágenes positivas, ahora son negativas, ¿ya? Ahora, si yo le pongo un signo negativo adentro de la raíz, lo que estoy cambiando es el dominio. Porque, por ejemplo, aquí yo podría ver la imagen del menos 4. Si yo reemplazo el menos 4, eso sería claramente la raíz cuadrada de 4, que es 2. Entonces, aquí la imagen ya se puede ver siempre y cuando dentro de la raíz ponga valores de qué tipo? Negativos. ¿Por qué? Porque es la función raíz de menos x, ¿me entiendes? Entonces aquí lo que yo estoy cambiando es el dominio. Fíjese que aquí cuando yo pongo un signo negativo dentro de la función, la gráfica hace una simetría respecto del eje y. En cambio, cuando yo pongo un signo negativo delante, la gráfica hace una simetría respecto del eje x, ¿ya? Entonces, si a esta función, por ejemplo, ahora yo le pongo un signo negativo dentro, la gráfica va a hacer una simetría hacia acá, ¿ok? Entonces ahí tenemos las simetrías de la función. Y es importante que cambia el comportamiento. Por ejemplo, esta función es una función de tipo creciente. Esta función es una función de tipo decreciente. Esta, perdón, me pasé. Esta es creciente y esta es decreciente, ¿ya? Anda nomás, Joaquín, no te preocupes. Entonces, va. ¿Se acuerdan de las traslaciones de las funciones? Bueno, aquí está. Si tengo la función raíz de x, que parte aquí, y si yo le resto una unidad dentro de la función, la gráfica se traslada una unidad a la derecha. Si yo le sumo una unidad dentro de la raíz, la gráfica pone una unidad a la izquierda. Es lo mismo que el otro. Aquí fíjese, raíz de x, y le estoy sumando 1, la gráfica se desplaza una unidad hacia arriba. Si yo le resto 1, la gráfica se desplaza una unidad hacia abajo, ¿ya? Por lo tanto, ojo, porque estas traslaciones ya las habíamos visto, pero las estamos repasando, ¿ya? Ahora, fíjense que aquí tenemos más traslaciones, ¿eh? Fíjense que aquí, esta es la función raíz de x que bajó 2 unidades. Esto está en el libro, ¿eh? Para que si quieren practicar. Entonces, esta es la función raíz de x menos 2, ¿cierto?
Ahora, si ustedes les preguntan cuál es el dominio, acuérdense que el dominio es proyectar la curva sobre el eje X. Entonces, el dominio de esta función, si ustedes proyectan la curva sobre el eje X va a ir quedando teñido todos los reales positivos, muy bien, con el 0 también, porque el 0 también puedes calcular la raíz cuadrada de 0 ahí, ¿ya? Si tú ves el 0, la imagen del 0 sería menos 2, allá abajo, ¿ya? Y el recorrido, proyectando la curva sobre el eje Y. Entonces, exacto, entonces si nosotros proyectamos la curva sobre el eje Y, va a ir quedando teñido de ahí hacia arriba. Entonces, desde el menos 2 al infinito positivo, ¿ok? Entonces también les pueden preguntar ahí por respecto a la gráfica. Aquí, vaya nomás Joaquín. Todos los Joaquines tienen hoy día el día del Joaquín que se tiene que ir, ya. Entonces, seguimos. A ver, ¿cómo vamos acá? Acá, fíjese, esta función se trasladó una unidad a la izquierda, o sea, dentro de la raíz le vamos a sumar, ya. Dominio de la función, proyecten la curva sobre el eje X. ¿Desde dónde parte? Exacto. Y recorrido, proyecten la curva sobre el eje Y, el 0 hacia arriba, o los reales positivos por el 0. Muy bien. Acá. Ya. Aquí la función se trasladó 2 a la derecha, 1 hacia arriba. O sea, dentro de la raíz restamos 2 y fuera sumamos 1. Dominio de la función, proyecten la curva sobre el eje X del 2 al infinito positivo. Proyecten la curva sobre el eje Y para ver el recorrido. Eso es. Último ejemplo aquí, la gráfica se desplazó 1 a la izquierda, 2 hacia abajo, así que dentro de la raíz sumamos 1 y luego afuera sumamos, o sea, perdón, restamos 2. Ahí estamos. Y luego el dominio de la función desde el... Acuérdate que el dominio es proyectar sobre el eje X. Entonces, si tú proyectas sobre el eje X, queda teñido desde el menos 1 al infinito positivo. Y el recorrido del menos 2 al infinito positivo. Eso es. Ya. Ahora, ¿se acuerdan ustedes cómo veían la intersección de una recta con los ejes coordenados? Exacto. Entonces, ahora vamos a ver cómo si les llegan a preguntar dónde la curva corta al eje Y o al eje X. Entonces, si nos dan esa función, nosotros sabemos que esa es la función raíz de X. Ojalá. Acuérdense que esta es la función raíz de X. Eso significa que esa curva se mueve 1 a la izquierda y 2 hacia abajo, ¿cierto? Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero ver el corte de esta función con el eje X, voy a decir que el Y es 0. Lo mismo que hacía con las rectas, ¿se acuerdan? Lo mismo. Esto no tiene una diferencia. Ya. Entonces ahora vamos a despejar. Este de 2 al otro lado suma. Para deshacernos de la raíz, elevamos al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí lo que yo hice fue elevar al cuadrado a este lado. Ya es. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos deshacemos de la raíz con el cuadrado y obviamente ese 1 al otro lado resta. Y eso significa que esta curva va a cortar al eje X a la altura del 3, en el 3,0. Vamos con el corte con el eje Y. Eso significa que el X tiene que ser 0 ahora. Entonces reemplazamos el X por 0, nos queda la raíz de 1, que es 1, menos 2, menos 1. O sea que cuando hablamos del corte con el eje Y, cortamos a la altura del 0, menos 1. Y si graficamos, fíjese, aquí está la curva que se trasladó 1 a la izquierda, 2 hacia abajo, y aquí está el corte con el eje en el 3,0 y en el 0, menos 1. ¿Entienden? Entonces, si a mí me preguntan por el corte con los ejes, reemplazo, en este caso, el corte con el eje X, el Y por 0, y el corte con el eje Y, el X por 0. Igual como lo hacíamos con la recta, pero... ¿qué pasa aquí? Miren. Esta función tiene un signo negativo delante. Cuando yo a la gráfica le pongo un signo negativo delante, la gráfica hace una simetría, ¿ya? En este caso con respecto al eje X. O sea, la gráfica pasa decreciente a una función de tipo decreciente, ¿ya? Entonces, fíjese lo que va a pasar aquí. Si yo quiero ver el corte con el eje de las X, voy a reemplazar el Y por 0. Fíjese aquí, esta raíz que está negativa, al otro lado queda positiva, pero ¿es posible que el resultado de una raíz cuadrada sea menos 2? No.
¿Qué pasa? Esta es una ecuación que no tiene solución porque es imposible que una raíz cuadrada les dé resultado negativo. ¿Eso qué significa? Que esta curva no va a cortar al eje X nunca. Miren, corte con el eje Y. Vamos a ver cuando el X es 0. Cuando el X es 0, ¿qué va a pasar aquí? Mire, nos va a quedar 0 menos 1 dentro de una raíz. ¿Qué pasa cuando yo tengo una raíz cuadrada con cantidad subradical negativa? No es real, no tiene solución dentro de los reales. ¿Qué pasó? No intersecta el eje Y. Eso es lo que pasa. Y de hecho, si ustedes graficaran esta curva, fíjese, ustedes ya saben que la función cuando tiene un signo negativo delante, la gráfica se transforma en decreciente. Es decir, esa función se trasladó 1 a la derecha y 2 hacia abajo. Eso es lo que pasó. Por eso esa curva no tiene corte ni con el eje X ni con el eje Y. ¿Ok? Puede pasar. Ya. Hasta ahí. Listo. ¿Podemos trabajar en raíces? Que les vaya bien en la jornada, chiquillos. Tienen que puro perrer. Quedan 2 jornadas, así que tienen que puro sacarse la mugre en esta prueba. Ya. Entonces, voy a pasar la lista.